Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos en nombre de todo el equipo de Viviu Pao Televisión. Y siempre estamos en vivo a través de la señal digital HD 3.1 y también por el fanpage Viviu Pao TV. Vamos a empezar esta nueva semana de la entrevista correspondiente a hoy lunes 29 de agosto, siempre en vivo. Son exactamente las 12 de la tarde con 9 minutos. Iniciamos esta jornada con una interesante entrevista, siempre en nuestro afán de que usted tenga la mejor información en base a hechos científicos, académicos, respecto a cómo vamos en el marco de esta cuarta ola de la pandemia por la COVID-19. El último fin de semana se ha hecho público un anuncio del ministro de Educación, donde se ha informado a la opinión pública sobre el uso facultativo, el uso opcional de la mascarilla en la población escolar. Es decir, los niños pueden asistir con mascarilla o sin mascarilla. Eso va a depender de cada una de las familias. Es una medida acertada, atinada, la del ministro de Educación, cuando sabemos que estamos todavía en un proceso de contagios de personas que se siguen infectando porque estamos en una cuarta ola de la pandemia. Vamos a dialogar con el médico infectólogo, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego. Además, ejerce su labor en el Hospital Víctor Lasarte Echegaray sobre esta decisión. Estamos con el doctor Alex Castañeda. Doctor Castañeda, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Estamos acá gustosos de poder compartir algo de información respecto a lo que se ha comentado. Y efectivamente es una medida que a modo personal, yo creo que mi opinión también será compartida por muchísimas personas que trabajan en COVID, en la parte científica. Existe, me parece, un apresuramiento para poder decidir el uso voluntario de las mascarillas. O sea, algunas personas podrán usarlas, otros no, en especial escolares, ¿no? Para poder acudir a sus centros de estudio. Acá hay opiniones divididas, evidentemente. Los que dicen que debería tomarse en cuenta la recomendación del Ministerio de Educación argumentan que las mascarillas en los más pequeños pueden causar molestias, ¿no? Los pequeñitos, me refiero de jardín, de inicial, ¿no? La mascarilla a veces no es tolerada, se la bajan, no es práctico, a veces incluso se tiene que trabajar la parte vocal, ¿no? Con los niños tiene que observarse. En otros lugares del mundo existen mascarillas transparentes, lo cual no existe acá. Entonces, podría ser una medida adecuada el que no tengan ellos esas mascarillas, estas mascarillas que estamos acostumbrados a hacer. Además que alguien por ahí comentó en televisión y en redes que podía causarse alergias, etcétera. Bueno, ese argumento podría ser válido en el sentido que se cumplan las medidas de distanciamiento social en esos lugares, en los más pequeñitos, ¿no? Que son los más difíciles de poder manejar con mascarilla durante tantas horas. Sin embargo, en los mayores, escolares, digamos, de más de 6 años, 8, 10, 12, hasta secundaria, me parece que es algo precipitado por la siguiente razón. Número uno, aún estamos en cuarta ola, ¿no? No se ha logrado todavía decir ya se acabó la cuarta ola. Que está pasando aparentemente imperceptible, cierto, por dos hechos. Uno, que tenemos vacuna y amengua mucho la enfermedad, por eso parece como que no hay nada. Y segundo, probablemente los subreportes que hay, o sea, no se reportan casos, porque no van a centros de salud, no van a centros de detección, etcétera, pero ¿qué les ha dado COVID? Y como tenemos una proporción importante vacuna, pasa desapercibido. Da la sensación que no tenemos. Y acá viene lo importante, que yo sugiero al Ministerio de Educación que revise junto con científica. Se conoce, y esto lo hemos vivido, lo hemos visto, cuando había, por ejemplo, la variante beta, la gamma,
Estamos hablando de entre la primera y la segunda ola, y estamos en la cuarta. ¿Cuántas letras griegas hemos pasado? Casi todo el abecedario griego. ¿Eso qué significa? Mutaciones. Antes de que venga vacuna, las mutaciones eran más rápidas. Más rápidas, ¿por qué? Porque se vehiculizaba. Se vehiculizaba el virus y ahora ya se sabe por experimentos que se han hecho que a más vehiculización, más mutación. Entonces, tomando en cuenta ese argumento que de buena fe lo comparto con la gente del Ministerio de Educación, que ojalá nos estén viendo. Hace muy poco, por ejemplo, revistas especializadas han sacado y han hecho experimentos sobre lo que se conoce evolución experimental y emergencia de mutaciones en SARS-CoV-2 para poder simular, remedar un escenario donde se sigue diseminando y vehiculizando el virus. Entonces, se ha observado una tasa de mutaciones aparentemente baja, pero ojo, cada mutación no significa que ya va a haber una enfermedad severa, no. Se tiene que acumular mutaciones hasta que aparece una variante nueva. Ese es el peligro. Este es el peligro. Y si no uso mascarillas, evidentemente voy a vehiculizarlo más. Conforme, doctor. Así es. Segundo argumento. Los niños son los que más rápido vehiculizan. También hay información al respecto. Hay información científica validada en revistas especializadas, porque los niños tienen un sistema inmune o inmunológico con respuestas más rápidas que pueden ayudar a bloquear, pero lo tienen en la garganta o en la nasofaringe. Y si no usan mascarillas, lo pueden diseminar. Ellos no hacen la enfermedad. Pero, ¿qué pasa si en su casa hay un abuelito, un paciente de tercera edad? Un adulto mayor diabético, con alguna comorbilidad está exponiendo a esa persona. Exacto. Y la tercera cosa más importante, ¿se ha logrado saber la tasa real de no vacunados en escolares? Yo saludo los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, en este caso, la Gerencia Regional de Salud para seguir vacunando. Soy testigo de excepción que sí se está haciendo fuerte, digamos, esfuerzos. Sin embargo, todavía existen porcentajes importantes de niños que proceden de familias de antivacunas, que proceden de familias o de padres que no desean que se vacunen. Entonces, sumemos esos elementos y tenemos escenario potencial, Dios quiera que no suceda, para mutaciones en un futuro, tal vez lejano, mientras más lejano mejor. Así es, y doctor. Esperemos que no sea cercano. Y esta Por medida... eso, mi apreciación es que no debería dejar de usarse las mascarillas al momento. Así es. Además, sobre todo, doctor Castañeda, que estamos frente a otro enemigo. Hemos dicho, incluso con usted hemos conversado en varias oportunidades de esta presencia del virus que produce la viruela símica o la viruela del mono, como se conoce, y que los agentes de transmisión o de contagio también son vía aerosoles, cuando uno conversa, cuando uno grita, canta, y eso se protege obviamente usando la mascarilla. Entonces ahí pareciera que había una situación de doble discurso de parte del gobierno, que si bien es cierto el ministro de Educación da una versión de uso facultativo, sin embargo autoridades de la salud, porque aquí también lo hemos conversado el día viernes con la doctora Morote, ella como gerente regional de salud ha dicho que no está de acuerdo con esta medida porque no podemos, si bien es cierto, han disminuido los casos de contagio, pero todavía estamos en una cuarta ola. Entonces, y debemos de cuidarnos con la mascarilla por dos enemigos de salud pública, el nuevo coronavirus, la COVID-19 y la viruela del mono. Doctor, entonces, ¿qué recomendación le da usted a los padres? Que se sugiere que sus hijos sigan utilizando la mascarilla en los colegios. Personalmente sí, yo les refrendo a los padres de familia que sus hijos sigan usando mascarilla. Si bien ya se dice voluntario, perfecto, pero sigan usando. Sigan usando. Y recordemos los tipos de mascarilla. La mascarilla quirúrgica, recuerden, fácilmente. 2 de estas mascarillas protegen adecuadamente. Recordemos también la otra mascarilla, la N95,
en diferentes colores, pero que mucha gente prefiere el color negro, como yo, por ejemplo. Esta mascarilla KN95 de 3, 5, 7 capas, etcétera, también se adosa de esta manera, cubriendo nariz y boca hasta el mentón, ¿no? Y la que sí generalmente se usa en escenarios donde hay COVID, por ejemplo, hay una persona enferma en casa, ¿no? O lo que usamos el personal de salud, y es la N95. La KN95 es diferente a la N95. Esta se llama respirador. Noten que esta de acá no se coloca en las orejas, se coloca así, ¿ah? Diferente. Este tiene otra forma de colocación. Entonces, esta KN95 tiene mucho mayor protección porque hay exposición clara, ¿no? Entonces, son las 3 mascarillas que deberíamos tener en cuenta. 2 de ellas son igual a una de estas, o sea, 2 mascarillas quirúrgicas son 3 pliegues, ojo, tiene que tener 3 pliegues, es igual a una de estas KN95. Recordemos también, las mascarillas de tela solas no protegen. Se puede poner una mascarilla de tela por sobre esta, porque esta es la que va a proteger y adecuadamente puede mantenerse a raya al virus. También puede ser una alternativa. Pero no dejen de usar la mascarilla porque se ha visto claramente que la vehiculización promueve mutaciones. Eso sí, cada vez que un virus entra en forma, digamos, adecuada a la célula humana, comienza a producir mutaciones. Es rápidamente mutante el virus. Y nuevamente recordemos, tienen que acumularse muchas mutaciones para que aparezca una variante nueva. Conforme, Evitemos doctor. entonces que aparezca variante nueva. Sí, Bien. ese es el mensaje. Bien, como siempre, un gusto conversar con usted, doctor Castañeda, siempre dándonos pues la mejor información en base a hechos científicos, a evidencias médicas, y eso es lo que pretendemos en este espacio de la entrevista, que nuestros televidentes e internautas conozcan de versiones científicas lo que estamos promoviendo, que es seguir utilizando la mascarilla para evitar contagios. Gracias, doctor Castañeda, muy amable por su participación. Muchas gracias, Beto, y hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Viviu Pao Televisión.